de este Señor. Bien, hermanos, tengo el privilegio de compartir la palabra y vamos a tocar el tema de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo está vivo? Que Él está a la diestra del Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta hermosa noche, Señor. Amado Dios, aunque en nuestro corazón hay tristeza, Señor, hay dolor por todo lo que pasa en nuestro país, pero te pedimos que con tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de todo lo que no es tuyo, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, en tu nombre, que tú seas obrando en cada vida y en cada corazón. También te pido, Padre, que tu palabra, Señor, este tema que tú me has dado, Señor, sea de bendición, de crecimiento espiritual, Señor. Quita todo argumento humano, quita todo pensamiento humano, Señor, para que el pensamiento espiritual habite en nuestros corazones. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 28, versículo 1, y vamos a leer algunos versículos de Mateo 28. Mateo 28, versículo 1. Y es muy importante que su merced lean la palabra de Dios, porque cuando uno lee la palabra del Señor es como un aceite. Dice que es como aceite derramado sobre nuestra cabeza. Un saludito para los que nos están escuchando, hermanitos. Dios los guarde y los bendiga también allí donde están. Dice la palabra del Señor, la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿vinieron quiénes? María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando y removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como ¿qué? Como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran ¿qué? Gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. ¿Qué significa salve? Un saludo, como hola. ¿Qué tal que el Señor se le aparezca a usted o a mí y nos diga hola? ¿Cómo sería, cierto? ¿Cómo sería esa escena tan hermosa? Salve. Y ella acercándose, abrazaron ¿qué? Sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué impresionante relato, qué impresionante esta lectura.
Vemos aquí el orden de los acontecimientos y en estos acontecimientos, ¿quiénes son las protagonistas? Las mujeres. Las mujeres. Yo pensaba mientras meditaba en esto, con razón que las mujeres somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Yo digo, ¿cómo sería cuando ellas iban a llevarle a Jesús? Porque ellas no sabían que había resucitado, aunque el Señor había dicho que Él resucitaría al tercer día, ¿cierto? Pero tal vez ellas lo olvidaron o pensaron que eso no iba a pasar, que Jesús no iba a resucitar. Y ellas llevaban especies aromáticas para ungir al Señor, para que Él oliera rico. Pero se llevan la sorpresa de que hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. ¿Qué pasa cuando hay terremotos? Uf, todos nos asustamos, ¿no? ¿O usted no se asusta? Yo creo que no se asusta. Son guapos. Pero ellas se asustaron, dice en el 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Cuánta fuerza tenía este ángel? Era el ángel, un ángel del Señor. El Señor había mandado el ángel para que moviera esa piedra. ¿Quién podría mover esa piedra humanamente? Nadie. Pero el ángel del Señor, a quien el Señor envió, él descendió del cielo, llegando, removió la piedra y dice que se sentó sobre ella. ¿Por qué se sentaría el ángel? Porque él sabía que María Magdalena y la otra María y Salomé venían a ungir al Señor con sus perfumes aromáticos. Dice que su aspecto, el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. No se distraigan, hermanos. Este pasaje es uno de los más interesantes que puede haber después de todo lo que Cristo hizo en su vida del ministerio. Cuando Él resucita de entre los muertos. Porque ¿qué dice la palabra? Que Él es la resurrección y la vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Hoy el sacerdote que dirigía el sepelio de este gran hombre hablaba de la resurrección. Y yo le decía a Wilson, oiga, ellos entienden, saben esto, están seguros de que un día vamos a resucitar y que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. El versículo 5 dice, mas el ángel respondiendo, ¿dónde iba? En el 4. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. La tumba de Jesús estaba con guardas, no cualquier hombre, no hombres flaquitos y débiles. Eran hombres fuertes, hombres soldados, hombres que tenían armas. No estaban ahí desarmados. ¿Por qué ellos cuidarían la tumba de Cristo? ¿Por qué ellos cuidarían eso? ¿Sería que ellos en el profundo del corazón sabían que Él podía resucitar al tercer día? Pueda que sí o pueda que no. Y el versículo 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. ¿Qué le dijo el ángel a las mujeres? No teman. ¿Qué nos dice el Señor hoy? No temamos.
el Señor le decía a Israel, no teman, manada pequeña. Ayer estuve pensando en algo y es acerca de todo lo que estamos viviendo. La economía, las profecías cumpliéndose cada día más rápido. Hoy salieron unas nubes. ¿Quién vio las nubes hoy de las que salieron? Poquitos. Bueno, yo las vi por el Facebook. ¿Cómo las vieron los que la vieron así? Tenebrosas. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que habrán señales en el cielo. Mirad porque aquel día se acerca. Velad y orar. Y yo pensaba, Señor, pensaba en apóstol Pablo cuando él dijo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Pueda que nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, pero acuérdese de quién es Cristo para ti. Acuérdate de la resurrección de Cristo. Dice el versículo, voy a volver a leer el 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, le dice el por qué no deben temer, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, aleluya. El ángel del Señor les estaba diciendo a las mujeres lo que ellas estaban haciendo en su corazón. Dice, no temáis, no teman, mujeres, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero él ya está vivo. Yo me imagino cuando ellas escucharon al ángel, y nótese que ellas no quedaron privadas como los soldados. Ellas quedaron en pie, escuchando el mensaje del ángel que el Señor le había dicho que les dijera. El 6, no está aquí, dice el ángel, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya la tumba estaba vacía. Aleluya. Ya él no estaba ahí, hermanos. Y nosotros nos tenemos que regocijar por la resurrección de Cristo. No andemos más derrotados, amada iglesia, porque Cristo venció la muerte. Cristo venció a Satanás y venció el pecado. Bendito sea el Señor. Hermanos, esto de que él dice que el Espíritu Santo le dio vida a Jesús para resucitarlo. Dice que así nos vivificará a nosotros nuestros cuerpos mortales. Tal vez uno dice, bueno, yo tengo miedo de morir. Algunos dicen, yo no tengo miedo de morir. Yo tuve un tiempo que tenía pánico de la muerte y soy cristiana, pero tenía miedo de morir. Y yo tenía mucho miedo de morir. O sea que un día le dije, Señor, yo tengo mucho miedo. Tenía miedo en el corazón de morir. Y tuve un sueño de la muerte. Mis niños estaban pequeños todavía. Vi cómo yo moría, salía el alma de mi cuerpo. Y yo decía, oiga, morir no es feo. Morir es chévere. Y yo veía cómo yo salía y mi alma se paraba allá en lo alto de la casa
y miraba correr a los vecinos llorando. Mis niños, como eran pequeños, no entendían. Pero el Señor me decía, eso es morir. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que él va a resucitar en el día de la resurrección. El 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. ¿Qué le mandó decir el Señor con el ángel a las mujeres? Que fueran ¿a dónde? A donde los discípulos. ¿Qué estarían haciendo los discípulos? Yo creo por allá pensando, ¿qué vamos a hacer ahora sin Jesús? ¿Y qué estaban haciendo las mujeres? Preparando perfumes para Cristo. Los hombres no lo estaban haciendo, pero las mujeres sí. Pero el Señor les envía un mensaje a través de las mujeres. De María Magdalena, que esa mujer tenía 7 demonios y el Señor Jesús la hizo libre de esos 7 demonios. Después de la liberación que Jesús hace en María Magdalena le sirve al Señor, lo sigue. Ella estuvo en la crucifixión de Cristo. Ella es una testigo ocular de todo lo que le pasó a Cristo en el camino al Calvario. Y ella, después de todo eso, ella aporta económicamente para el ministerio de Jesús. Y no solamente ella, porque más adelante habla de mujeres. Estas mujeres que están nombrando esta noche, ellas colaboraban económicamente para el ministerio de Cristo y los discípulos. Y digo yo, bueno, tendrían que no, porque pareciera que ellas no trabajaran. Tal vez tenían plata los maridos o no serían casadas, no sé. Pero estas mujeres, Dios les envía a decir e ir y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Porque si las mujeres no hubieran ido a llevarle las perfumes aromáticos a Jesús, ellas tampoco se hubieran dado cuenta. Pero ellas prepararon las hierbas perfumadas y ahí es donde se dan cuenta que Jesús había resucitado. Y el Señor les manda a decir a los discípulos. El 8, entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. ¿Usted qué hubiera hecho si usted hubiera estado en ese tiempo y ve a Jesús y Jesús la saluda? ¿Qué hubiera hecho? Lo mismo que ella, ¿cierto? Dice que se arrodillaron y adoraron y se regocijaron. Por eso es que nosotros los cristianos no debemos de estar tristes, porque el Señor dice: regocijaos, os digo, regocijaos. ¿Sabe por qué es esa palabra regocijaos? Por la resurrección de Cristo. Por eso es, porque Él resucitó. Amén. Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies
y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. ¿Qué tiene que hacer un creyente cuando nace de nuevo? ¿Qué tiene que hacer? Ir y llevar las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio. Recordemos que el evangelio es una persona y se llama Jesucristo. El evangelio no es un mensaje, el evangelio es una persona. Y esa persona es Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer Lucas 23:55 para reforzar lo que estoy diciendo. Lucas 23:55. Dice la palabra del Señor: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, ellas habían visto todo, cómo habían envuelto a Jesús en el sudario, cómo lo habían metido allí en ese lugar. Y también vamos a mirar el 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. En ese tiempo era el día sábado. Vamos también a mirar Lucas 24:9. Lucas 24:9. Dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes? A los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dice que Pablo corría más rápido que el otro. ¿Cómo? Pedro, perdón. Pedro corría más rápido que el otro discípulo y le ganó. A mí me dio mucha risa eso. Pensar que Pedro corría para mirar al sepulcro donde Jesús había resucitado. Gloria al Señor. Vamos a mirar también Juan 20:1 y 2. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Usted estaba equivocada. El otro corría más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró de una. Él no se puso a esperar. Entró de una en el sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que habían estado sobre
la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron sus discípulos a los suyos. Amén. Hermanos, nosotros, la iglesia, debemos de pedirle al Señor que nosotros vivamos en la resurrección de Cristo. Porque la iglesia en general vive muy achicopalada. No llevamos el mensaje. Y sabe que en este capítulo 28 que estamos estudiando, está donde dice, están los versículos que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llevando el evangelio a muchos confines de la tierra, porque el tiempo está cerca. Y hay hermanos que van en canoas y llevan el evangelio a esos lugares donde nosotros nunca podríamos ir. Y están llevando la palabra. Se van hermanos, familias, llevan sus niños y pasan por los ríos, predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Nosotros no le predicamos a nadie, hermanos. El Espíritu Santo a veces le dice a uno, predíquele, y uno piensa, ay, pero ¿qué le digo? Y nosotros no estamos llevando el evangelio. Pero muy repetitivamente en estos versículos que hemos leído, siempre está, ve y diles. Diles que yo resucité. Diles tal cosa. Vayan y den la buena noticia. Vamos a mirar también. Dice que el sábado, ya tarde, cuando el primer día de la semana estaba empezando a amanecer, María Magdalena y la otra María vinieron a ver la tumba y sucedió que hubo un gran terremoto. Cuando hablan de gran terremoto, es porque la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo está en ese lugar. Porque a veces pensamos que Dios no tiene poder, no tiene trascendencia. Y pensamos que somos cristianos, sí, pero no salimos de ahí. Y yo no estoy hablando de la economía. Jesús nunca vino a hablar de la economía. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. A eso vino Cristo. Porque a veces pensamos que Dios solo nos puede dar bienestar económico, buena salud, buena plata, buenos negocios. Pero Cristo no vino por eso, hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar en la vida. El Señor dice en su palabra que el evangelio no es comida ni bebida, sino es amor, es paz. Es amor, paz y gozo en el Espíritu. Jesús nunca vino a hacernos ricos. Él nunca vino a eso. ¿Recuerdan cuando dos muchachos, eran dos hermanos, y uno de ellos fue y le dijo, Señor, mis padres han muerto y quedó una heredad. Yo quiero que tú me arregles eso. Y el Señor le dijo, no, yo no vine a eso. Arréglelo usted. Ahora, no está mal pedirle al Señor, no. Pero ¿en qué se enfoca la resurrección de Cristo?
Tenemos que enfocarnos, iglesia, en qué se enfoca, cuál es la grandeza de la resurrección de Cristo para la iglesia, para el mundo. Yo antes no entendía el versículo porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Y yo no entendía. Yo decía, pero ¿cómo así que él murió por el mundo, por todo el mundo, pero el mundo es más, le gusta más el mal que el bien? Entonces, es que él paga por todos, pero tenemos que creer. El que no cree ya es condenado, dice Mateo 3:17, creo. Juan, perdón. Entonces, cuando Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado, entonces miremos la resurrección de Cristo. ¿Qué es? ¿Qué valor tiene para mí en la resurrección de nuestro Señor? Yo cómo tengo a Dios, cómo lo veo, cómo tú ves a Dios. Porque a veces cogemos a Dios y lo enfrascamos y lo volvemos a nuestra manera. Y no lo vemos como el Dios poderoso, como el Dios grande, el Dios santo, el Dios sublime, el que dio su vida por nosotros, que fue sepultado, que murió, fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. No lo vemos así, hermanos. Vemos a Dios es que Él tiene que darme, tiene que sanarme, tiene que prosperarme, pero no lo vemos como el Dios de la resurrección. Puede que nosotros no tengamos mucho, ¿cierto? Y es verdad, todos. Dios a uno les dio más, a otros nos dio menos. Bueno, no importa. Pero ¿qué importa? Que yo resucite cuando Cristo venga por la iglesia, si estoy muerta. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros no nos vamos a quedar en la tumba, hermanos. Y hay quienes resucitan para vida y otros resucitan para condenación eterna. Nosotros necesitamos pensar, meditar, ponernos en nuestra cabeza, Señor, ¿cuánto vale la resurrección de su majestad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le costó a Cristo? ¿Se acuerdan de ese coro que dice, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz? Nunca, hermanos, no imaginamos todo lo que Cristo sufrió, todo lo que esa agonía que Él tuvo antes de ser entregado. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y a veces no vemos eso, hermanos, amados. Sí, sabemos, sí, pero ¿amamos eso? ¿Amamos a la resurrección y a la vida? ¿O no? Simplemente tenemos un conocimiento, pero no tenemos una vida. Y hemos olvidado, hermanos, que Él es la resurrección y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces tenemos que ir allá, al meollo de la situación, y mirar cuán grande es el Señor, cuán grande es su amor y su misericordia. Miremos Lucas 8:2.
Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos demonios? 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Aleluya. Mujeres que amaban al Señor, mujeres que le servían a Cristo, mujeres que estaban ahí para a la merced, por decir así, de Dios. Hermanos, cuando dice, ya leímos un versículo, no recuerdo cuál, pero dice que el gozo, dice la palabra del Señor, bueno, o hay un coro que dice, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que a mí me mantiene gozosa? ¿Qué es lo que me mantiene feliz? ¿Qué es? Mirar una película comiendo palomitas. ¿Qué nos hace feliz a nosotros? Bueno, aquí está moviéndose esto solo. Ahora, dice la palabra, dice, el gozo de la resurrección. Al leer este relato de las primeras 2 personas del mundo, o sea, 2 mujeres, María Magdalena, la que Jesús había libertado de los 7 demonios, o sea que ella tenía, el número 7 es perfección, ¿no? Pero también dice que 7 significa completa, o sea, ella estaba llena de demonios. Tenía 7 demonios. Tremendo eso, ¿no? Y el Espíritu Santo la sana a través de Jesucristo. Le saca a los demonios. ¿Cuántos recuerdan del endemoniado Gadareno? ¿Cuántos demonios tenía él? ¿Cuántos? Tenía legión. ¿Y qué le pidieron esos demonios a Jesús? Que los dejara meter ¿en dónde? En los cerdos. Y Jesús les permite, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esos cerdos? Salieron pitados los bichitos y al despeñadero. ¿Y los demonios para dónde cogieron? Porque los demonios no murieron con los cerdos. Los demonios buscan lugares de descanso, o sea, los cuerpos. Porque ellos no quieren vivir en el lago de fuego, ni en el infierno, ni en lugares de tormento. Pero Jesús sana a esta mujer de 7 demonios. Pero ella es la protagonista, conjuntamente con la otra María, de ver la resurrección de Jesucristo. ¡Wow! Esto es maravilloso. Se encontraron con el hecho de la tumba vacía y el Cristo resucitado. Jesús no está muerto, Él está vivo. Él dice, hay un coro, alábale que Él vive. Jehová no es Dios de muertos, alábale que Él vive. Entonces, si Jesús es mi resurrección y Él es la resurrección, ¿por qué yo estoy triste?
¿Por qué? Tenemos que regocijarnos. Aquí vemos tres imperativos. Imperativos. Se refiere a los mandamientos, órdenes o instrucciones que Dios da a los creyentes. Estos imperativos son acciones que se espera que los creyentes realicen como respuesta a la gracia que hemos recibido. Por eso los grupos pequeños. Vamos a trabajar con grupos pequeños. Anímese, hermano. Gócese de abrir su puerta de su casa o de ir a hacer un grupo en otra casa. Pero es importante que el Señor nos ayude en esto. Entonces, hermanos, dice que se les desafió a regocijarse porque Jesús había resucitado. Yo no veo plata por ningún lado ahí. Yo no veo nada. Yo veo es la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda que fue Pedro o Pablo que dijo plata ni oro no tengo, pero de lo que tengo te doy? Pedro. Pedro y Juan. A veces Isabel me dice eso, mami, es Pedro y Juan. Pedro y Juan dijeron a quién, al paralítico. Plata, yo creo que Pedro se buscaba los bolsillos, ¿no? Y se los mandaba bien abajo. Y le dijo, hermano, plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. ¿Y qué hizo ese paralítico? Dice que andó, caminó, saltó. Voy andando, saltando y alabando a Dios, andando, saltando y alabando a Dios. Lo que pasa es que nosotros vivimos derrotados, hermanos. Uy. Dígale a la derrota, váyase de mí. No la quiero. La detesto. No andemos arruinados, hermanos. Es que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Dice que el saludo del Cristo resucitado, pero su sentido literal es regocijaos. Y dice, y otra vez digo regocijaos. Cuando yo era una niña, en la casa se utilizaba un refrán acerca de los cerdos. Y el cerdo en ese tiempo no era ¿cómo se llama eso? Cultivado como ahorita. Antes, la carne del cerdo era muy rica, pero también era muy peligrosa, porque comía toda la lavaza, lo picho, lo descompuesto. Y en la casa, y cuando el cerdo se le echaba la comida, entre más caliente se le echaba la comida, él más metía el hocico. ¿Por qué nosotros a veces somos tan rebeldes hasta con nosotros mismos? ¿Por qué vivir tristes, amada iglesia? Usted dirá, ay, pero es que ustedes tienen que comer y yo no. Yo también he pasado eso. Yo sé qué es eso, hermanos. Pero nuestra felicidad no depende de eso, amada iglesia. Nuestra felicidad es la resurrección de Cristo entre los muertos. ¿Por qué yo le decía al Señor, Señor, gracias porque yo he podido vivir en escasez, pero también he vivido en abundancia.
Pero en ambas me he gozado, hermanos. En ambas. Porque si no, el Señor diría, oiga, esta mujer es interesada. Cuando le doy buena papita y buena carnita, ahí sí. Pero cuando se la quito, se me apaga el mecho. No. Yo tengo que tener regocijo. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Pero ojalá ese amén le dure hasta que Cristo venga. Que no sea ahorita, hermanos, sino que sea siempre. Siempre, hermanos. Nosotros tuvimos tiempos duros económicamente. Yo, ¿sabe qué pensé? Yo decía, Dios está bravo conmigo. Dios no me escucha. Y por eso estamos así. Y trabajábamos, hermanos, como un par de hormigas. Porque a veces vienen las necesidades por no trabajar, ¿cierto? Pero que cuando uno trabaja y hace las cosas bien y no se abren los cielos, como dicen por ahí. ¿Qué hay que hacer? Regocijarnos. Señor, gracias por la escasez. ¿Usted le ha dado gracias al Señor por la escasez? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la abundancia, los tiempos de las vacas gordas. Tal vez usted ahorita está en las vacas flacas. Yo algo que sí le decía al Señor, hermanos, Padre, ten misericordia de mí, no me vaya a dejar toda la vida así. Porque es que a veces pasan cosas duras, duras. Pero ¿qué es lo que a mí me da paz y gozo? Es Él. Hay misioneros que les toca duro, hermanos. Yo a veces digo, Señor, uno a veces tiene buena comida en la casa, ¿cierto? Y cuando uno mira las noticias y mira a los niños en Gaza muriendo de hambre, ¿usted qué siente? Pero por un ratico sentimos pesar, porque después se nos olvida y comemos bueno. ¿Por qué cree que estamos gorditos? Porque se nos olvida que hay niños que no tienen que comer, que hay familias que no tienen que comer. Y eso aflige el cuerpo, eso aflige el corazón, porque somos seres emocionales. Pero hermanos, nuestro gozo, nuestro regocijo no debe estar basado en eso. Acuérdense del apóstol Pablo. Pablo pasó duro. El Señor Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Él decía, yo no tengo, si usted quiere, sígame. Él nunca le ofreció dinero a nadie. Si usted quiere, sígame, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Nosotros tenemos dónde recostar la cabeza, tenemos una cobija, tenemos unas sábanas, una almohada y tenemos un techo. ¿Dónde nació nuestro Salvador? Imagínense. ¿Dónde nacen los niños que tienen dinero, los papás? Ahorita, como humanizan los animales, ¿qué hacen con los animales? Le dan una vida de ricos a los animales. Y por eso todo eso viene el juicio de Dios, el castigo. Pero hermanitos, regocijémonos en el Señor. Él resucitó, Él está vivo. Póngase sobre sus pies
y vamos a darle gracias por su grande amor. Padre, te damos gracias por esta palabra preciosa, Señor. Dios mío, ayúdanos a retenerla en el corazón, a retenerla en el alma, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Yo me imagino el regocijo de estas mujeres, el regocijo de estos varones, Señor. Cuando estas mujeres llevaron la gran noticia de que Jesús había resucitado, que ya no estaba en la tumba. Y cuando Él sale y la saluda, Señor, cuando le manda razón a los discípulos que los esperaba en tal lugar, oh Señor, yo creo que ellos no pensaron en nada más, sino en volver a ver a su maestro, en volver a ver a Jesús. Señor, ayúdanos, capacítanos, Espíritu Santo, capacítanos, Espíritu Divino, Señor. Ten misericordia, Padre. Ayúdanos a admirarte, ayúdanos a derramar nuestro corazón delante de ti, Señor. Ayúdanos a regocijarnos por esa resurrección, por la vida que tú nos das. Oh Señor, oro por mis hermanos y hermanas que estamos en esta noche, Señor, para que tú, Señor, seas glorificado, seas exaltado, Señor. Oh Padre hermoso, precioso, dele gracias a Jesús. Dele gracias a Dios porque Él lo levantó de los muertos. Y hoy tenemos vida, hoy tenemos paz y gozo en el Espíritu. Hoy el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, mi Señor, bendito eres. Bendito eres para siempre, Señor. Libera tu alma delante de Dios y dile, Señor, gracias. Gracias por la paz que me das, por el gozo, por ese gozo de la salvación. Gracias, Señor amado. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo. Sopla, Señor, tu sabiduría, tu gracia, tu amor, tu bondad, Señor, esa fe que necesitamos, Señor. Oh, mi Señor, gracias, gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanito, no se les olvide que este sábado hay ayuno y